Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿me escuchás? Sí, escuchamos bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Todo bien, Perfecto. contento de estar otra vez acá, Qué de lindo, verte otra qué vez, lindo, Marta, muy bien, compartir. muy bien. Hoy la tenemos a Hola. Noemí Medina, qué lindo. Una alegría que estés, Noemí. Sí, finalmente, porque los horarios nunca coinciden, Nora. Y bueno, pasa. Bueno, pero está, muchas gracias, encantada. Gracias a todos, a Marina Jordán, a Marisa de Tucumán, a Florencia Soto, a Marta Vergara, que bueno, que saludó recién, a Elsa Cabral, a Patricia, que está por ahí guardada, Mariana, Mariana Burgos, Marcela, Marcela, ¿viste? Empezaba con M, dije yo, pero tenés de tu marido seguro este es mi esposo y no lo puedo, no sé cómo cambiarlo. no hay problema, no hay problemas. Gracias. A Inés Parrondo, que a último momento corrimos para darle el link, a Silvia Suárez, a Simo Casado, a Lorena Ardiles y a Ana Lafranchi, que es la misma persona, pero bueno, acá estamos. El tema de hoy es un poco buscar el centro y la unión. Siempre estamos trabajando con lo que es mente, cuerpo y alma, digamos, ¿no? Buscando siempre lo holístico para que todo sea una sola persona. Y hoy tomamos dos puntas específicas que tienen que ver la creatividad y la resiliencia, en cómo todo eso nos mejora la salud. Y bueno, y qué mejor que Rosana Tobagliari, que es counselor, Ana María Lanfranchi, que es psicóloga, y Patricia Brown también, que es artista y arteterapeuta, para poder trabajar con todo esto, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con todo lo que es la creatividad y lo que estamos viviendo en el aquí y ahora, las problemáticas específicas del hoy, ¿no? Que no es el año bueno, como cualquier año, como cualquier mayo, sino que es una fecha muy especial. Estamos viviendo mundialmente una situación muy problemática. Y bueno, y la creatividad puede ayudar en muchas cosas con esto. La creatividad es el proceso que se desarrolla en un tiempo determinado y que se caracteriza por la originalidad, la adaptabilidad y la posibilidad de producir cosas diferentes. Es la actitud de cada uno de nosotros, de no tener miedo a equivocarnos y si lo hacemos, ver que aprendimos de ello. Encontrar alternativas diferentes en todas las áreas y disciplinas, en el arte, en la cocina, en la ropa que elegimos, cómo ordenamos nuestros espacios. Hoy en pandemia tenemos que tener en cuenta cuántas cosas podemos hacer en casa, cuánto puedo cambiar, cuánto puedo enriquecerme y enriquecer los días de la familia. Y si vivo solo, igual, poner alegría en cada rincón. Fíjense que todo lo que nos pide la pandemia es lo que deberíamos hacer siempre. Tomar aire, higienizarnos bien, cuidar el medio ambiente, separar la basura, cuidar el agua, estar felices con lo que tenemos, respetar los gustos de los que nos rodean, ver parte del vaso lleno y no del vaso vacío. Compartir más cosas con la familia, cocinar cosas ricas y nutritivas nosotros mismos y ofrendar así a los demás. Animarnos y hacer un cuadro para colgar en el living, arreglar y pintar una silla vieja,
cosas que antes con la vorágine que corríamos siempre perdíamos esa oportunidad. Regalarnos la posibilidad de vivir sanamente valorando cada cosa que tenemos, sin la necesidad de correr atrás de qué, no lo sabemos. Hagamos los procesos necesarios, ahora principalmente el de guardarnos y cuidarnos de la problemática vigente, guardándonos y saliendo lo absolutamente necesario. Lo demás ya va a venir. Después de la lluvia, como no sé qué poeta decía, siempre sale el sol. Pero trabajemos la paciencia con creatividad y cuidemos el planeta. Esto es un hecho muy real, por eso están los virus. Nos creemos dueños nosotros, los humanos del planeta Tierra, cuando no es así. El individuo creativo es una persona que resuelve problemas, es el que tiene la capacidad de utilizar la información y los conocimientos encontrando soluciones divergentes para los problemas que se le presentan. Creo que, bueno, no fui tan largo, parecía que iba a ser más largo, pero no. Quise hacer un poco una síntesis de lo que vivimos todos los días y que nos pesa tanto, ¿no? Porque creemos que está todo bien, deseamos que esté todo bien, y por ahí hay algunos que no creen lo que, ni creen lo que se está viviendo, ¿no? Y creo que, bueno, eso es poner en remojo un montón de cosas y poder salir adelante. Vamos a salir, eso no tengan dudas, vamos a salir adelante. Pero tenemos que estar tranquilos y creativos con la paciencia. Creo que esa es la parte más práctica de la que tenemos que tomar. Así que bueno, no sé quién quiere empezar, si Ro, Ana. Sí, ahora voy a compartir pantalla. Buenos días, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Y, bueno, Y ya te puse para compartir pantalla. y empezamos con Ana. Sí. Sí. ¿Qué tal? A ver si aparece el PowerPoint con la primera página. Bueno, mi nombre es Ana María Lanfranchi, soy psicóloga y quise hacer un repaso de los autores que empezaron a nombrar el concepto de resiliencia, aunque ya hemos escuchado en otras oportunidades aquí mismo algunas personas que han estado explicándolo. Y también, como Nora, volcarlo un poquito a la situación actual. Así que bueno, acá vemos en la primera página. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve un poco chiquito, pero creo, no sé los ¿Chiquito? demás. Sí, chiquito. Yo lo veo chiquito porque estoy con teléfono. ¿Y ahora? Se ve bien, pantalla completa. Yo lo Ahora veo se ve. bien, yo lo veo bien en Sí. pantalla completa. Está bien. Perfecto. Bueno, Entonces, vamos a ver las imágenes de John Bowlby sí, ahí está. y de Boris Cyrulnik. Bueno, aquí ven, se dan cuenta un poquito por las fechas, John Bowlby, nacido en Londres, psicoanalista infantil, escribió La psicología del apego. Y es el primero en nombrar este concepto de resiliencia. Tras muchísimos estudios con niños en la cárcel también, él afirmó que la resiliencia ante eventos estresantes que ocurren posteriormente, el niño que ha sido criado con una persona, un cuidador o una madre, donde se le dio cariño, donde recibió un lugar seguro, tiene mayor capacidad para desarrollar la resiliencia ante futuros traumas.
todo lo que continuó escribiendo en cuanto a psicología del apego es valioso, pero bueno, no lo menciono justamente en este lugar. Fue Boris Cyrulnik, quien, psiquiatra, neurólogo, psicoanalista, etólogo, quien escribió el bestseller Los patitos feos, quien desarrolló en lo que es la psicología toda la definición y todo lo que respecta a cómo también podemos entrenar la resiliencia, que no solamente hay personas que poseen resiliencia, esta capacidad, sino que también se puede entrenar. Desde ya, basado en una historia personal importante que más tarde vamos a ver. Bueno, la resiliencia es la capacidad humana de reponerse a situaciones límites, como traumas, adversidades, superarlas. Y aquí le estamos agregando obtener una enseñanza de ellas, salir fortalecido. Bien, para considerar, hablar de crisis, en la página siguiente, podemos clasificarlas. Las crisis pueden ser globales o personales. Las crisis globales son las crisis sanitarias, las crisis económicas, las guerras. En este caso, por ejemplo, dentro del contexto que estamos viviendo, como decía bien Nora, estamos viviendo una pandemia desde ya un año, casi medio. Las crisis personales también existen, son, por ejemplo, enfermedades importantes que limitan nuestra vida, la viudez, la muerte de un ser querido, o un divorcio, pérdida de empleo. Pero no necesariamente estas crisis tienen que estar, por el hecho de estar, volvemos un poquito, por el hecho de estar separadas, en su clasificación, no estar unidas. Por ejemplo, dentro de la crisis sanitaria, que es la pandemia, empiezan a aparecer enfermedades, muertes de seres queridos, crisis económica, volvemos a otra crisis global porque es mundial, y también la amenaza de la pérdida de empleo. Entonces empiezan a surgir impactos, ansiedades, ¿verdad? Miedos, depresión. Y ahora sí, vamos a la otra página. Acá están los impactos. Los impactos ante las crisis implican reacciones negativas y es lógico. Las reacciones negativas son, por ejemplo, primero, la negación. Debido a que las crisis son impredecibles, aparecen de golpe. Uno cree que por ejemplo, en el verano del 2018 no pensábamos que, ni se nos hubiera ocurrido que iba a haber una situación como la actual. Y si escuchábamos después que había ocurrido algo en China, o que en Italia estaban pasando una mala situación, pensábamos que no iba a cruzar esto el Pacífico, que no iba a llegar a América. Aparece la negación, pero uno empieza a informarse, ¿verdad? Y esta negación es una reacción negativa, pero normal. Es necesario. Después aparece, sí, obviamente, a medida que vamos adentrándonos en la aceptación del tema, la ansiedad. Las crisis tienen una característica que es que se instauran rápidamente. Entonces comienza a haber miedo. Miedo al futuro, miedo a perder el trabajo, miedo a enfermarme, miedo a contagiarme. Uno trata de hacer algo y ese hacer algo lo coloca en una situación ansiosa porque en realidad hay impotencia, ¿verdad? Y mientras perdura el miedo, mientras no encontramos esos factores positivos que nos pueden enseñar
a ser resilientes, podemos caer también, y es lógico, y es un mecanismo también de defensa, en la regresión. Porque las crisis tienen una característica, cambian nuestro estado, de nuestra situación, cómo vivíamos. Entonces, empezamos en este mecanismo de defensa, que es la regresión, empezamos a desear buscar una ayuda externa. Por ejemplo, en el gobierno, en el caso de las religiones, bueno, las personas pueden rezar, está bien también, o sea, pero se empieza a descubrir que no se puede hacer nada desde uno mismo. Pero sí, hay mucho que hacer para mantener el impacto emocional más sano. Bueno, si la crisis perdura, aparece la depresión, la tristeza, no poder ver los amigos, no poder ver a nuestros seres queridos, ¿verdad? Volviendo otra vez al tema de la pandemia, yo busco este ejemplo porque me parece que también está una enfermedad que nos limite y causa todo lo mismo, o un duelo, pero la pandemia es como que nos trae al contexto actual. Y bueno, la depresión por muchas cosas, por muerte de seres queridos, y aparece la inseguridad. La inseguridad es por la impotencia. O sea, notamos que no podemos hacer algo trascendente, algo importante, para superar esta crisis. O sea, nos sentimos que estamos como con las manos vacías. Y ahí es donde aparece luego la aceptación. La aceptación. Bueno, todas estas reacciones negativas, sí, tal como me imagino cuando las iban escuchando, decían, oh, qué mal que está todo. Pero no es solamente así. Desde ya que las reacciones positivas que están viendo ahora en el PowerPoint no van a suplir a todo lo negativo que se está viviendo, pero sí ayuda. Las crisis nos obligan a parar. Implica salir del piloto automático, es decir, de esta cotidianeidad de la que hablaba Norma. Nos permite pensar, parar y pensar, reflexionar. Nos dan tiempo, no solo hay un espacio en el tiempo para reflexionar, para dedicarse a otras cosas de la vida, podemos también descubrir nuevas aficiones. Si no leía, comenzar a leer; si no cocinaba, comenzar a cocinar. Si nunca si nunca he creado nada, descubrir que puedo crear. Nos da tiempo, y ese tiempo también lo podemos utilizar para conversar con personas con las que no teníamos tiempo de conversar por cómo nos absorbía el trabajo, o porque, bueno, había que llegar, bañarse, preparar la comida, ¿verdad? Pero el proceso más importante que Boris Cyrulnik, también la psicología, digamos las teorías orientales, rondan en este tema, es que las crisis, los traumas, las adversidades de la vida permiten identificar qué es lo importante en la vida. Este es
el aspecto que más importa en la psicología. O sea, ¿para qué vivo? ¿Qué es lo que hago? A ver, en la próxima hoja, acá está más explicado el sentido. Dentro de los aspectos positivos, las crisis nos permiten identificar qué es lo más importante en nuestra vida, preguntarnos cuál es el sentido de nuestra vida. Pierde importancia lo superfluo, lo que no es trascendente. Se puede comenzar a reflexionar, a buscar qué propósito tengo en la vida. ¿A qué aspiro? Pero más en cuanto al legado que se quiere dejar, a lo que nos trasciende a nosotros mismos, aquello que se deja a las generaciones futuras, ¿verdad? Implica ver la propia vida y decir, a esto voy a dedicarme plenamente porque esto es lo más importante para mí. A esto voy a dedicarme plenamente porque es lo más importante para mis hijos, para mi sociedad, para el mundo. Bien, es importante también durante las crisis colocarnos en un punto, en un ángulo, para poder ver el sentido de la vida. Pasamos a la otra página, que nos explica acá qué es la perspectiva. La perspectiva es un ángulo. Por ejemplo, desde muy arriba de una montaña veríamos todo distinto. O si fuéramos la pelota en un partido de fútbol o un jugador, veríamos distinto a que si pudiéramos ver toda la cancha. Bueno, como acá están leyendo, de la misma manera cuando éramos niños, perdíamos un juguete, nos poníamos a llorar, o como cuando éramos adolescentes, desaprobábamos una materia y nos frustrábamos, y ahora con 30, 40, 50, 60 años, esto lo vemos como con una sonrisa, pero porque estamos viendo desde otra perspectiva. Ejercitar, mirar desde otros ángulos, va a ser lo que nos va a permitir también adentrarnos en reflexionar acerca del sentido de la vida. Los ancianos, por ejemplo, yo trabajé mucho con ancianos, muchas veces lúcidos, y capaz que dicen, me hubiera gustado estar más tiempo con mis hijos, o yo me dediqué a jugar, a hacer tal deporte, tuve un grupo de amistad, que estuvimos mucho tiempo juntos. Bueno, cosas lindas, tuve una esposa que me acompañó toda la vida, y estoy feliz con el sentido que le di a mi vida. Además de la perspectiva, vamos a tener más adelante, Roxana o quizás yo, le vamos a hablar de lo que es la compasión. Acá está la compasión, perfecto. Es decir, una vez que nos situamos en una perspectiva como para ver las cosas desde lejos, ver cómo podemos actuar con compasión. Para ello también van de la mano compasión y atención plena. La atención plena se ejercita mucho con el mindfulness, lo van a ver más adelante. No se trata de una compasión de sentir lástima por otro, sino de hacerse uno con el otro. Es uno de los factores más importantes para lograr ser una persona resiliente. Puede entrenarse, permite involucrarse con el otro, considerarlo,
y verlo tan importante como uno mismo, comprenderlo, observar, imaginar su situación, ponerse en sus zapatos, y a través de eso accionar buscando el alivio. Es reconocer aquello que nos une al otro, es sumergirse completamente, y esto es importante, en la condición humana, porque en la medida que podemos comprender al otro, podemos comprendernos a nosotros mismos. A medida que podemos sentir este tipo de compasión para con el otro, involucrarnos, nos podemos involucrar con nosotros, trabajar nuestro merecimiento, nuestras culpas, muchísimas cosas. Bien, compasión, atención plena, vienen juntos, ¿verdad? Los dejo con Roxana. Yo cuando miro para allá es porque las veo a todas ustedes. Y espero que, bueno, que les sea útil. Bueno, a ver, acá tenemos un texto de Boris Cyrulnik que dice: estudié medicina por un deseo de seguridad, de integración. Nadie duda que es porque mi familia fue deportada, por lo que yo quise orientarme hacia la psiquiatría, explorar la mente humana y dar un sentido a lo incomprensible. Dar un sentido a la vida es un aspecto inescindible del proceso resiliente. Yo no sé si conocen la historia de Boris Cyrulnik, pero que hoy en día es una persona muy mayor. Pero bueno, fue un niño que fue deportado, ¿sí? Es un psiquiatra neurólogo francés, un estudioso de la etología, ¿no? Del comportamiento. Y cuando era muy chiquitito, los padres lo tuvieron que dejar, porque bueno, estaba todo en manos de los nazis y fue también deportado por la Gestapo francesa, y entonces lo tuvieron que dejar en una sociedad de beneficencia, corrió riesgo su vida también, en una sinagoga donde se habían refugiado, también fueron a buscarlos y una enfermera lo ayudó. Entonces fue un niño que, digamos, se crió en lo que uno podría decir, bueno, en una vulnerabilidad absoluta, ¿no es cierto? Pero encontró un sentido a la existencia. Y recibió también amor, todo su entorno de alguna forma compensó esto, ¿no es cierto? Y es, digamos, el psiquiatra que más trabaja y trabajó este término de resiliencia. Y dice que las claves de la resiliencia, habla del oxímoron, ¿no? Dice, la clave reside en los afectos, en la solidaridad, en el contacto humano. Esa es la clave, ¿sí? Afecto, solidaridad, contacto humano, empatía, habla de la empatía también, ¿no? Y que cuando uno estudia sobre la resiliencia en las personas, tiene que fijarse en la adquisición de recursos internos, ¿sí? Ese temperamento, eso que se impregna en el temperamento, ¿sí? Lo que el temperamento es, las personas nacen con un temperamento que no cambia, pero se impregnan recursos internos en este temperamento, ¿sí? La estructura de cuando uno recibe un golpe en la vida, ¿no? Diferentes tipos de golpes, pero más que la estructura es la significación que le damos a ese golpe, ¿sí? Esa significación que también tiene que ver con la historia personal de la persona que recibe el golpe y el contexto familiar y social,
sea, la contención que recibió en ese momento, la mirada de los otros también en ese momento. Y con la posibilidad de regresar a los lugares donde se hallan los afectos, o sea, esa sociedad, ese lugar afectivo, esa familia, ese entorno, ¿cómo contiene, cómo recibe al que es de alguna forma golpeado? ¿No es cierto? Entonces, todo esto va haciendo la resiliencia. No es que la resiliencia la persona la tiene sola por sí misma, ¿no? Hay un montón de factores que hacen que esto suceda. Dice, hay que ver el problema desde sus dos caras. Del exterior, la frecuencia de la resiliencia prueba que es posible recuperarse. Del interior del sujeto, estar estructurado como un oxímoron revela la división del hombre herido. La cohabitación del cielo y del infierno, la felicidad en el filo de la navaja. Para Cyrulnik, el término oxímoron significa contraste. Por ejemplo, un oxímoron es una figura literaria, ¿es cierto?, que tiene dos términos antagónicos. Por ejemplo, yo puedo decir la iluminada oscuridad, ¿sí? Son dos términos antagónicos, pero que no es una ambivalencia, porque dice que no es que la resiliencia tiene que ver con una ambivalencia, sino que en el ser humano convive el contraste, convive el oxímoron, ¿sí? Y entonces, de esa oscuridad también se puede generar la luz. La resiliencia se basa en pilares, que son la autoestima consistente, la independencia, la capacidad de relacionarse, el sentido del humor, la moralidad, la creatividad, la iniciativa y la capacidad de pensamiento crítico. Estos son los pilares de la resiliencia. Si bien hoy en día también se sabe, por estudios hechos en el cerebro, que hay personas que tienen más capacidad de resiliencia que otros, ¿no? Pero además de que, digamos, tengan esta condición, la resiliencia también se entrena, ¿sí? Se trabaja. Bueno, acá hay un texto donde le preguntan a él, y él lo cita en uno de sus escritos. Dice, usted que ha sufrido tanto, díganos lo que pasó, pero solo tiene derecho a decir lo que queremos escuchar. Esto muchas veces lo pone en lo que es la escucha del otro, ¿no? Lo que es la falta de empatía. O sea, yo escucho al otro siempre y cuando el otro diga lo que yo quiero escuchar, o yo voy a ver hasta dónde lo escucho. Entonces eso no es una escucha empática, ¿no es cierto? Ahora, lo importante de podernos poner en los zapatos del otro sin ser ese otro. La cuestión es, ¿qué van a hacer con sus heridas? Dice él, someterse y emprender carreras de víctimas que darían buena conciencia a quienes vuelen en su auxilio, vengarse exponiendo sus sufrimientos para culpabilizar a los agresores o a aquellos que se negaron a ayudarles, sufrir a escondidas y convertir sus sonrisas en máscaras, reforzar la parte sana de ustedes con el fin de luchar contra las magulladuras y volverse humanos a pesar de todo. Bueno, en esto último está la esencia de la resiliencia. En definitiva, también la resiliencia es una elección. Y dice también que la resiliencia tendrá algo que decir, pero que las interacciones precoces hablarán mucho más, mientras que las instituciones familiares y sociales contendrán lo esencial del discurso, ¿sí? O sea que nosotros, hablando de la genética, como yo les decía antes, o sea, hay, digamos, una predisposición hacia la resiliencia, que es más en algunas personas, menos en otras, pero esto también se forma y tiene mucho que ver con el entorno familiar, con el entorno social, con la escuela, con todas las instituciones, con cómo esa sociedad contiene a sus ciudadanos.
Entonces pone en valor el carácter social de cada ser humano, porque su individualidad se construye en un campo de tensiones afectivas estructuradas por palabras, ¿sí? La importancia de la palabra. También la resiliencia se construye con la palabra. Y también habla de lo importante de trabajar con pacientes que padecen el mal de Alzheimer, por ejemplo. Insiste en que la mente de un niño, de una persona, es como un submarino que aguanta toneladas y toneladas de presión sin romperse, y siempre, mientras hay vida, puede volver a flote. Entonces, para Cyrulnik no hay herida que no sea recuperable, porque las situaciones traumáticas son propias de la vida humana. Todas las personas tienen diferentes fisuras en su vida, ¿no? Y todas las personas también pueden superar esto a través de la resiliencia. Arrancar placer a pesar de todo. Volver hermoso el paisaje a pesar de todo. Y habla de la importancia de los tutores de resiliencia. Y dice, un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de arte, que provoca un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Casi siempre se trata de un adulto que encuentra al niño y que asume para él el significado de un modelo de identidad, el viraje de su existencia. No se trata necesariamente de un profesional. Un encuentro significativo puede ser suficiente. Y acá, para ir cerrando, dicen que el pájaro de la sabiduría posee dos alas. Una es la atención plena y la otra es la compasión. Y un texto de Dalai Lama que habla de la compasión, aceptación de que los demás, al igual que uno mismo, sufren, quieren la felicidad y tienen derecho a vencer el sufrimiento. Ahora, ¿qué tiene que ver, dirán ustedes, la atención plena con la resiliencia? Como estaba diciendo antes Ana un poquito también. Y la compasión. Como decía Ana, la compasión no es sentir lástima. La compasión es aceptación, es aceptar lo que nos pasa, aceptar lo que sentimos, aceptar lo que vivimos, aceptar al otro también, sin juicios, ¿sí? Y poder entender o tocar de alguna forma el sufrimiento del otro, observar el propio sufrimiento, aceptarlo, porque a través de la aceptación es posible el cambio. Y la atención plena, que Ana les decía, bueno, el mindfulness es una de las técnicas de atención plena, ¿no? Pero es esa atención mediante la cual nosotros también podemos desarrollar la compasión y desarrollar también la resiliencia, que es un tipo de atención que nosotros estamos conectados con las cosas que hacemos diariamente, pero sin perder la conexión con nosotros mismos. Entonces, esa atención va hacia el afuera, pero también estamos atentos a nosotros, a lo que nos va ocurriendo, a lo que vamos sintiendo, pero sin enjuiciarnos, sino es como una observación, ¿no? Como contemplándonos, dejando que transcurran esos pensamientos que tenemos, esas sensaciones. Es un estado de aceptación. Por ejemplo, si yo les diría ahora, ustedes estamos acá escuchando, ¿no? Todos. Estamos mirando la pantalla, y yo les digo, hagamos un breve ejercicio de 1 minuto, ¿no? En el que ustedes solamente dedíquense a respirar pausadamente, con un tiempo, ¿no? Que respiren en 4 tiempos por la nariz,
que sostengan el aire otros 4 tiempos y que larguen el aire suavemente por la boca y que esa respiración sea profunda y pausada. Y que mientras ustedes respiran y están mirando la pantalla y están escuchando sonidos que vienen de sus casas o sonidos también de la pantalla, escuchan mi voz, pueden también a través de esa respiración estar conectados con ustedes, sintiéndose ustedes, como observándose, ¿no? El pensamiento que pasa por sus cabezas, dejarlo pasar sin reprimirlo. Conectados con este aquí y ahora, pero este aquí y ahora que también son ustedes. Y así, porque esta forma de vida que tenemos hoy en día de estar con la mente en tantas cosas al mismo tiempo, nos desconecta. Entonces, sí, tenemos esta forma de vida de estar atendiendo muchos frentes al mismo tiempo. Pero también está bueno por momentos decir, bueno, ahora voy a estar conectado con esto y conmigo. O ahora estos 10 minutos del día voy a estar solamente conectada conmigo, con mi respiración, sintiendo lo que siento, conectada solamente con mi respiración y que todo lo que soy fluya, ¿no? Me conecto con la respiración y estoy con mi esencia, ¿sí? Encontrándole ese sentido a la vida, ese propósito, ese sentido que para mí es la vida y que voy a desarrollar más allá de todas las circunstancias. Porque la vida tiene algo de belleza, tiene mucho de belleza, y eso es la resiliencia. Ahí está. Bueno, no sé si Ahí ustedes no se te escucha, Nora. Te estás muteada. Ahí está. Bueno, ¿me escuchan a mí? Perdón. Yo te Sí, agradecía a Rosana y a Ana la explicación tan clara que dieron, y quería agregar algo de compasión, que tiene que ver con pasión, cambiarle la M y ponerle una N, ¿no? Que tiene que ver con la pasión que nosotros tenemos y con la pasión que podemos desarrollar. Sí, Patricia. Gracias, gracias por el lugar. ¿Me escuchan? Sí, no te vemos. No sé si ¿me Pero te escuchan? escuchamos, sí. Sí, yo sé que no me ven, pero como tengo muchos problemas, en un principio prefiero hablar así y después en tal caso la saludo. Pero bueno, lo importante es que me escuchen. Bueno, la verdad que ustedes hicieron una síntesis extraordinaria de este tema, entonces voy a hablar de lo que, en base a lo que ustedes han explicitado también, algunos mínimos conceptos que pueden ser como un aporte a lo que estuvimos escuchando, para tampoco ser repetitiva ni nada por el estilo, y darle la posibilidad a todos los que están presentes de poder dar sus opiniones. Ya que no pudimos hablar así del concepto de salud, me parece interesante dar una definición de este punto, porque, por ejemplo, ¿qué significa una definición de salud? Es un estado en que un ser, un organismo vivo, no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Pero fíjense qué interesante, porque el Organismo Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces acá lo que me interesa a mí, y además igual voy a leer otro concepto, que sería de condiciones físicas en que se encuentra un ser vivo en una circunstancia o momento determinado.
Esos serían los conceptos que se mueven con el tema de la salud. Pero acá qué interesante el tema de físico, mental y social. Quiere decir que somos un organismo, que podemos estar muy bien en un momento desde el punto de vista orgánico, pero si no estamos complementados con algo físico, mental y social, no estamos completos. Por eso me pareció muy interesante el agregado que hizo la Organización Mundial de la Salud en este tema. Eso nos demuestra a nosotros que todo lo que sea equilibrarlos, ¿no es cierto?, con la parte que han comentado todos ustedes, con el tema de la creatividad, que sería esta capacidad para inventar, para crear, esta capacidad para analizar y para valorar nuestras ideas, toda la capacidad de buscar las novedades y todas las informaciones que podemos tener para poder fomentar ideas nuevas, etcétera. Pero que también se pueden, por supuesto, desarrollar, porque nosotros todos tenemos capacidades creativas, en todo lo que, por ejemplo, Nora muy bien explicitó, desde cualquier punto, desde la cocina, desde la ropa, etcétera. Todos tenemos posibilidades creativas. Entonces lo interesante sería ver cómo las podemos desarrollar. Bueno, ¿cómo las podemos desarrollar? Bueno, por ejemplo, escuchando música, pero a su vez diferenciando géneros, haciéndonos propuestas diferentes, buscar otros grupos musicales, que nos saquen otras ideas, no sé, ponernos nuevas metas, desafíos, sintiendo que, por ejemplo, buscando un hobby. Y también un tema que pareció muy interesante, porque Graciela Caprio lo mencionó, yo no estuve presente en esa charla, pero estuvo muy interesante, tener una libreta a mano para anotar todo lo que se nos esté ocurriendo, ¿no? Y eso me hace acordar y me lleva muchísimo a un taller que yo iba con Aida Carballo, que es una grabadora argentina, que por ahí muchos de ustedes la pueden conocer, que yo estudié con ella un año, que ella me contaba que en su mesita de luz tenía una agenda, y que cuando dormía a la noche se despertaba y todo lo que se le ocurría lo anotaba. Entonces ella, muchos de sus cuadros, en realidad aparecían en sus sueños, en esa noche. Por eso, porque cuento esto y me parece interesante, porque es ahí, la creatividad está permanentemente con nosotros, surge, se nos inspira momentos y reacciones y sensaciones en cualquier momento, y bueno, es bueno plasmarlo y aprender a aprovechar eso que nos trae, ¿no? Bueno, por eso podríamos buscar entonces una diferenciación para hacer algún aporte distinto, que sería por ahí la creatividad en la parte artística, y cuál sería la diferencia entre la creatividad y un artista, o tal vez, como decían la vez pasada, un arteterapeuta, ¿no? Entonces, la creatividad en sí es todos estos elementos que nos ayudan en nuestra vida cotidiana a salir adelante, y nos refuerza mucho para poder afrontar todos estos momentos que estamos viviendo. Y el artista en sí crea su obra buscando también una búsqueda interna con otros elementos y tratando de plasmar lo que quiere transmitir desde el punto de vista artístico, ¿no es cierto? Entonces, les voy a contar entonces algo que me pareció también interesante, como un aporte, que es un enfermero, no sé si lo habrán oído nombrar, que se llama Joan Post Laplana, que es un enfermero que está trabajando en este momento en Alemania, pero él es español. Bueno, él como enfermero en este momento de una pandemia, se imaginan la situación que ha vivido, y él narraba la otra vez que se encontraba horas metido dentro de su saco, donde no se podía comunicar con nadie, donde veía situaciones tremendas, donde había momentos que se sentía muy orgulloso por lograr ciertos resultados, muy frustrados por otro, con mucho miedo, y después que no podía transmitir lo que le estaba pasando, porque en realidad él estaba, cuando volvía a su casa, tan cargado de toda esta angustia que no quería transmitir esto a su mujer ni a sus hijos.
llegó un momento que no pudo sostenerlo. Su angustia fue tal que necesitó ir a un psicólogo. El psicólogo le hizo la siguiente propuesta, después por supuesto me imagino de charlar mucho con él, dijo, vos tenés que poder sacar afuera todo esto, como yo llamaría en algún momento una catarsis, pero bueno, le propone que escriba todo esto. Entonces él ha publicado un libro, que entonces se lo recomiendo, yo no lo he leído todavía, que se llama Destino y Esperanza. Entonces, esta idea que le da este psicólogo hace que este enfermero ha relatado todo lo que ha vivido y ha logrado poder encontrar un equilibrio. Ha salido de esta angustia, de esta gran depresión que tenía, de esta falta de inestabilidad, de estos miedos. Y entonces, bueno, venimos a apuntar acá como el arte logra poder sostener en momentos tan complejos como estos, a cualquier persona que está viviendo situaciones muy límites, y poder sostenerla para sacarlo adelante, ¿no? Eso es interesante, muy importante, y eso de lo que muchas, donde se basa el concepto arte terapéutico, ¿no? Que es lograr que a través de lo que estábamos comentando, de todo este tema de la resiliencia, enfocándolo con todas las posibilidades artísticas, ya sea la literatura, la danza, las artes visuales, poder acercarse y tener una conexión con aquella persona con dificultades y se pueda expresar a través de todas esas técnicas artísticas. ¿Cómo sería la diferenciación, si queríamos hacer algún otro aporte, entre un taller de arte y un taller de arte terapia? Sería que el taller de arte está marcado a través de técnicas, o sea, estamos explicando técnicas artísticas para lograr determinado tipo de resultados. Podemos, por supuesto, ser sumamente positivo, nos puede levantar nuestra autoestima, puede sociabilizarnos maravillosamente bien y todo, pero el objetivo principal de la parte arte terapéutica es un trabajo multidisciplinario realizado entre psicólogos y artistas plásticos, donde se trabaja mucho lo que serían las consignas para que la persona, a través de la consigna, se pueda expresar, y a través de todas las manifestaciones artísticas, como musicoterapia o las artes visuales, pueda poder verbalizar, expresar aquello que le cuesta tanto poder transmitir. Por eso que este tema de la resiliencia es tan interesante, ¿no? Porque es un poco ahí donde se está apuntando, y donde realmente se pueden extraer tantas posibilidades de la salud que uno pueda encontrar para poder tener ese feedback que se necesita con cualquier, llamémosle paciente, entre comillas. Entonces, el trabajo arte terapéutico está muy relacionado con todo el tema de la creatividad, con el tema, por supuesto, desde ya, de la salud, de todos estos conceptos que ustedes han plasmado de la resiliencia, y después, ya que hemos dialogado todo este tiempo de los temas, el tema de la resiliencia, interesante tener en cuenta que no aquella persona que no ha tenido la posibilidad de tener una vida plena, no tenga resiliencia o no se la pueda incentivar. O sea que en realidad no es tan así, porque yo creo que si uno trabaja con la, qué sé yo, incentivar que una persona es valiente, más de lo que se cree, que es más inteligente, lo que suponía, que sí puede, que sí, entonces estamos creando una fuerza interna que lo pueda llevar a superar determinadas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante de tener realmente en cuenta esto. Y bueno, el tema, por ejemplo, de las negaciones. El tema de la negación es un tema
ahora con la pandemia, muy interesante de analizar, porque creo que mucha gente con la que yo estuve en contacto, y me incluyo, ya que acabo de tener COVID, sentimos que a nosotros no nos va a pasar. El tema de que por ahí hay esta negación de que sentimos de que, no sé, no es que lo queremos negar, pero sí sentimos que, bueno, que a nosotros no nos va a agarrar. Entonces, aunque nos cuidemos, sentimos eso. Y además sentimos que si nos agarra, nos va a agarrar muy débil, que no va a ser tan grave. O sea que siempre estamos con una sensación de que, bueno, que las cosas pasan, pero que muy probablemente que nosotros zafemos. Y yo creo que ahí es donde vienen muchos de los problemas por los cuales la gente no se cuida, porque cree que es la mejor manera de sentir que rechaza lo que está pasando. Y eso es interesante analizar. Lo largo como un aporte y como para analizarlo, ¿no? Y después, ya que, bueno, estuvimos haciendo con los poemas orientales varios aportes, me pareció interesante, porque el tema de China, yo he leído varias cosas de la cultura china, y el tema de las frases, de las poesías, es una comunicación fantástica, porque ellos la utilizan permanentemente. Ellos dialogan y se comunican con la poesía. Tienen históricamente esa forma de comunicación. Entonces, cuando uno lea la historia de China, o hasta una novela policial, va a observar el manejo de la poesía constantemente. Por eso, esas frases tan maravillosas y profundas que ellos tienen, que nos conmueven tanto, porque tienen una riqueza de vocabulario y una síntesis para transmitir lo que quieren expresar, que creo que, bueno, este poema oriental... Patricia, fíjate que hay momentos que se te va la voz. ¿Ahí me escuchás? Ahí sí, ahí sí. Sí. Bueno, ¿ahí me escucharon? Sí. Bueno, que yo digo que no sé cuándo perdieron la voz. En el tema No, te avisé ahora, nada más. Ah, bueno. Entonces, lo que me gustaría es leer esto, que me pareció interesante con el tema de la resiliencia también, que es un poema oriental muy cortito, y que, bueno, lo aclaro para que seamos más, para que lo tengamos en claro, que es el poeta se llama Jung Dourem se escribe. Bueno, él dice, por ejemplo, la calma en medio de la quietud no es calma. Mantenerse tranquilo en medio de la turbulencia, esa es la verdadera calma. La felicidad en medio del bienestar no es verdadera. Mantenerse feliz al enfrentarse a la adversidad, ese es el verdadero potencial de tu mente. A mí me pareció muy, muy linda. Qué fuerte. Es fuerte. Pero es interesante porque quiere decir que justamente ahí está la resiliencia, la fuerza que nosotros tenemos que tener para enfrentar las cosas. Claro, por eso esa idea de si estás en la calma, estás calmado, bueno, está bien. Ahora, si estás en la turbulencia, estás calmado, evidentemente tenés la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Así que bueno, no sé si a lo mejor a alguno le interesa alguna experiencia que les pueda volcar sobre algún tema de alguna actividad arteterapeuta que he tenido en las unidades penitenciarias o lo que sea, y bueno, y si no, seguimos alguna pregunta o algo. Sí, nos gustaría como para darle forma total a esto. Lo lindo sería de que todos participen con algo. Exacto. Para llegar a la conclusión, ¿no? Como habíamos dicho la otra vez, que era tan importante las conclusiones de todos y el compartir de todos. Exactamente. Ese intercambio es el que nos enriquece,
solamente abran los micrófonos y listo, no hay problemas. Yo voy a ver si puedo estar la imagen. Listo. A ver ahí si me ven. Hola. Ahora te vemos. Ahora me ven. Sí, sí. Bueno. Bueno, por suerte. Bueno, ¿nadie se anima a participar en algo? Marisa Marina. abrió su micrófono. Sí. Marina, Marina. a ver, ¿qué te parece? Arranca con algo. Marina de Jordán. Sí, hermoso todo lo compartido, muy integral, muy vivencial, llega realmente al alma, son vitaminas estas al corazón. Y me interesó mucho, me identifico mucho con el tema de la perspectiva o visión. Y todos han hablado perfectamente. Y cuando hablaron, ¿me escuchan? De la negación, hasta llegar a la aceptación, ¿se va escuchando? Sí, sí. Sí, se escucha. Sí. Me preocupó mucho el tema de incluir el tema que a veces se confunde aceptación con entrega. Entrega para dejar de luchar. Entonces tendríamos que fomentar un poco que aceptar o entregarse no es dejar de luchar, no es resignación, es saber encontrar las formas para seguir resistiendo, para encontrar el sentido, para no doblegarse o sin luchar. Es una guerra con paz, pero para seguir luchando. Eso es lo que quería agregar. Y sí, el tema también, agregar, de los mecanismos de defensa, que todos tenemos mecanismos de defensa, hablar muy bien de la negación y todo esto que nos está pasando en esta pandemia y en estas crisis nos hace acercar mucho a las etapas del duelo. Entonces, el duelo por lo que teníamos, por lo que habíamos vivido, por la pérdida de libertad, por la pérdida de las personas. Entonces, a veces esta negación, esta inconsciencia que presentan muchas personas, puede ser una etapa, un mecanismo de defensa, de negación para no poder ver la realidad. Todos tenemos tiempos para despertar, tiempos para tomar conciencia. Entonces me encanta, llega mucho estas visiones de la atención plena, de la compasión, de la aceptación. Todo es tan importante. Y esto de tener fuerza para enfrentar las turbulencias y para llegar al alma es importantísimo. ¿Qué sabiduría han compartido todas? Sabiduría y existencial, integral. Muy agradecida. Gracias, Marina. Inés, sí, contanos, Inés. Bueno, me encantó escucharlas porque realmente he pasado por todas esas vivencias. Las pasé en el año 2005 cuando me detectaron un cáncer terminal y lo primero que dije, ¿a mí por qué? Inmediatamente yo misma me contesté, ¿por qué a mí no? Y empecé a buscar las salidas, además de todo lo científico, la quimio, todo lo que ya saben, empecé a buscar sola dentro mío todas esas salidas que son las cosas que ustedes dijeron en una forma mucho más ordenada que lo puedo decir yo porque me conmueve. Una fue escribir todo lo que sentía. Rodearme con todos mis amigos, vivía lejos, me volví a la capital para estar con todos los afectos cercanos.
arreglarme en lo personal, había perdido el pelo, ponerme todos los sombreros y todas esas cosas. Correr los muebles, poner música y bailar música cubana. Les aclaro que la estadística, y acá me voy contra todas las estadísticas, yo soy la excepción, me habían dicho los médicos que tenía un 85% de posibilidades, y ahí está la negación. Cuando me lo dijeron, yo dije, por un 15% no me arriesgo con este remedio nuevo. Escuché lo que yo quería escuchar, Claro. por eso les digo que era todo lo que están diciendo. Bueno, y acá estoy. Fui una vez a charlar con toda la gente que estaba transitando todo esto, como un ejemplo de cómo uno tiene que enfrentar. Lo primero es no callarse, rodearse, socializar. Esta pandemia también me pegó fuerte, porque perdí a mi esposo y perdí a mi papá. Y no tuve ¿en qué me refugié? En la pintura, en la literatura y en la música. Y en cocinar. Como no puedo recibir a mi nieto por la pandemia, le hago viandas, porque ya es grande, y una vez por semana se las dejo en la puerta, que las viene a buscar. Ese es lo que yo les puedo aportar, no quiero tampoco tomarles más tiempo. Pero realmente son todas unas hermosas profesionales, y bueno, yo sentí como que estaba leyendo mi vida de alguna manera. Y realmente es cierto, uno tiene que aceptar y después buscarlo, la frase que vos dijiste, no sé quién es Roxana, creo, la frase que vos leíste al final, ser feliz en la adversidad, porque hay mucho para ser feliz en la adversidad también. Lo que pasa es que no lo vemos, hay que buscarlo. Gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? No, yo no, gracias. A ver, Yo quería Marcela. agradecer. Marcela, vamos. Hola, bueno, ¿cómo están? Bueno, la verdad que para mí también fue muy interesante. Desde lo personal, esto de, como decía Roxana, de la construcción genética, de las interacciones precoces y de todo lo social y lo familiar. Bueno, en mi casa, mis abuelos vinieron de Italia después de la guerra, mi papá era muy chico, mi mamá vino de la provincia, como que todos venían de construcciones de vida bastante adversas. Y creo que en mi seno familiar, esto de poder encontrar la salida, yo lo fui gestando desde muy chiquita. Y bueno, y ahora desde lo profesional, yo trabajo en una escuela especial con niños y jóvenes que tienen discapacidad motora. Y hay grupos con multidiscapacidad. Entonces esto de poder fortalecer no solo al grupo de niños y jóvenes, sino también a los padres, que vienen con historias de médicas, historias de salud, donde no encuentran, porque a veces los médicos cuando dan los diagnósticos son muy duros, y a lo mejor le dicen, no, hasta acá llegamos, y esto de encontrar un espacio donde uno va buscando el desarrollo del niño, del joven, y a la vez el trabajo con los papás, hace que la resiliencia vaya como abriendo luz. Y ese sentido de la vida que ustedes nombran empieza a surgir. Por eso es muy importante todo esto, hacerlo propio, ¿no? Desde cada lugar donde uno está, y cultivarlo, sembrarlo, para que todos podamos tener esta mirada, que es personal, pero que tiene que ser social, porque somos seres sociales. Así que gracias por todo. Gracias. Gracias, Marcela.
en realidad para los que se han sumado hoy, que casi no nos conocen, somos un grupo, como habrán visto, de personas que están atentas constantemente de ver en qué podemos apoyar a los demás. Pero no es que seamos tan generosas y tan buenas que decimos, ay, miren qué lindo lo que hacen estas chicas, qué buenas que son. No, porque ustedes al estar acá nos están apoyando a nosotros. Es un ida y vuelta, es un feedback que constantemente recibimos. Cuando uno da, eso automáticamente vuelve. Entonces, yo quiero agradecerles a todas y decirles, y espero verlas en lo posible, el jueves que viene, que vamos a trabajar el tema del sentido de vida. Creo que así como lo organizamos nosotras, las que quieran participar y que quieran organizar alguna charla de algún tema específico, simplemente nos tienen que llamar y vemos cómo lo organizamos. Porque esto está abierto para todos, más allá de la contención y todo lo que es cultura, estamos acá para brindar apoyos a todas las personas. Así que bueno, si no hay nada más, les agradezco a todas, a nuestro equipo por tan valioso trabajo, no solamente a las que están presentes, sino a los que están ausentes apoyando desde un lugar que nunca se ven, y a todos los que nos están escuchando, a Marisa, a Noemí, a Marcela, a Simona Casado, a Lorena, a Yelén, a Norma, a Florencia Soto, a Silvia Suárez, a Patricia, que también es de nuestro equipo, que está ahí, la nombro porque es como que no se ve, está en negrito, ¿no? A Ana María, a Rosana, a Inés Parrondo, a Jacinta Keisman, que está siempre, Elcita Cabral, que también es de nuestro equipo, a Marta Vergara, que no se pierde uno, ella sabe, desde el año pasado ha estado siguiéndonos y haciendo los aportes constantemente, y a Marina Jordán, de Jordán. ¿De dónde eras, Marina? ¿De Chile? Abrí el micrófono. Maipú, Mendoza. ¿Cómo? Maipú, Mendoza. Maipú, Mendoza. Ah, de Mendoza. Ah, de Mendoza. De Mendoza, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, eso es el regalo que nos ha hecho la pandemia, la comunicación con gente que está muy lejos y que antes no teníamos la oportunidad de compartir. Así que bueno, ahora sentados en nuestra propia casa podemos recibir todo esto y creo que eso es sumamente valioso. Así que bueno, los encuentros anteriores, hasta el que hizo Graciela Caprio, ya están todos subidos. Creo que fue el 4 de mayo, sí. Hasta el 4 de mayo están todos subidos a YouTube, así que los pueden ver y revisar para los que necesitan. Y nos estamos viendo el jueves próximo a las 18 horas. Un abrazo para todos. Cuídense Gracias. mucho, por favor, porque está muy complicado. Muy buena toda la charla. Qué bueno. Gracias. Gracias, Jacinta. Un beso para todos y buen fin de semana. Chao, hasta luego. Eso Nos para vemos. vos. Nos vemos. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.